Vamos hasta el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Cuando llegue ahí, al libro de Ruth, capítulo 1, usted me confirma con un amén. Y en ese capítulo vamos a hacer algunas lecturas de ese capítulo. Algunos versos vamos a leer en ese capítulo que va a ser de bendición para su vida. Las próximas semanas voy a estar predicando desde este libro una historia maravillosa de redención. ¿Lo tienen? Vamos a leer del versículo 8 hasta el 17. Y si está en sus posibilidades ponerse en pie, lo hacemos honrando la palabra de Dios, al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de la siguiente manera. Ruth capítulo 1, versículo 8 al 17. Y Noemí dijo a sus dos nueras. ¿Cuántos son suegras aquí? 4 suegritas aquí con nosotros el día de hoy. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Oiga las instrucciones de Noemí. Regresen a casa de su madre, de su familia. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Está hablando de los hijos de Noemí y de su esposo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Lloraron. Querían mucho a las suegras. ¿Cuántos aman a sus suegras? Un amén muy tembloroso ahí. Amén. Versículo 10. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Estaban decididas ellas a ir con su suegra Noemí. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar, por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas, dice, alzaron otra vez su voz y lloraron. Nuevamente estaban llorando ante esta persona que tanto amaban. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Escuche, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, aleluya: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Padre, gracias por tu palabra de vida y por la bendición que tenemos de recibirla, Señor amado. Gracias por este momento, y yo oro por el corazón de todos los que la vamos a escuchar, la vamos a recibir, para que tu palabra de vida transforme nuestra fe, transforme nuestra mente, llene nuestra alma con sabiduría
y la enriquezca, Señor amado, con el favor de tu presencia, Señor, esculcando cada una de estas palabras en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Dígale al que tiene sentado, escucha lo que Dios va a hablar a través de la palabra. Dile, no te distraigas, porque el pastor me dio permiso de mantenerte enfocado. Amén. Enfocados. Si usted ve que alguien se duerme, hágale así. Dile, duerme mejor el próximo sábado para venir a la iglesia. Y si dormiste bien, tienes que ir al médico, porque no es normal que te estés durmiendo si has dormido bien durante toda la noche. Amén. Gloria a Dios. Ok. Hoy vamos a hablar bajo el tema las decisiones en los procesos. Las decisiones en los procesos. Seguimos hablando de los procesos. Seguimos hablando. La semana pasada estuvimos hablando de los procesos, ¿no? Inclusive el martes, para los que vinieron al culto de oración, hablamos de las injusticias en los procesos, basado en la historia del rey David, ¿no? Cómo él le tocó sufrir en los procesos que él pasó. Y fue un mensaje maravilloso que edificó mucho a nuestra alma, enriqueció nuestro espíritu y nos fortaleció en la fe. Aún el jueves, aunque no estaba ligado directamente a los procesos, lo que aprendimos en el estudio bíblico también tenía que ver con los procesos de la vida, con los procesos que pasamos nosotros, con los procesos que Pablo estaba pasando en el ministerio y en la iglesia allá en Corinto. Pero hoy no vamos a hablar de la iglesia de Corinto, hoy no vamos a hablar de nadie más. Vamos a tratar de enfocarnos en esta historia en la ciudad de Belén, una familia maravillosa que había allá, una familia creyente en Dios, una familia que vivían en la promesa de Dios, que vivían en la tierra prometida, aquella tierra que la Biblia decía que iba a fluir leche y miel, una familia bendecida con hijos, una familia que en algún momento lamentablemente les tocó vivir una crisis. Una crisis, dice la Biblia, ahí si usted lee en el capítulo 1, en el versículo 1, ahí nos dice que era un tiempo, el tiempo de los jueces, y que vino una hambruna, vino una situación muy complicada a aquella tierra donde en momentos era una tierra muy prosperada, una tierra muy fructífera, una tierra bendecida, porque lo que Dios nos da, bendice. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esto? Lo que Dios nos da, nos bendice. No hay cosa que yo haya recibido de Dios que no haya bendecido mi vida. Así que si has recibido algo que no te está bendiciendo, probablemente no tenga un procedente divino. Probablemente es algo más. Pero lo que Dios nos da, bendice. Aunque pasemos por pruebas, por situaciones, lo que Dios nos da, va a bendecir. Lo que entorpece nuestro estado de ánimo en las circunstancias es la desobediencia a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, eso entorpece, ¿sabías? Hasta el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando hablo entorpece, no es una expresión mala, sino que interrumpe el propósito, interrumpe lo que Dios está haciendo, interrumpe la bendición que estamos recibiendo, interrumpe el proceso que estamos pasando. La desobediencia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de las decisiones claves que nosotros tomamos cuando estamos en el proceso. Porque las decisiones que nosotros tomamos tienen una consecuencia, buena o mala. ¿Ok? Toda decisión, en otras ocasiones he hablado de este tema de las decisiones, y como seres humanos, en una de las prédicas que di hace mucho tiempo, no recuerdo cuándo, pero recuerdo que hablamos de que nosotros tomamos más de 5,000 decisiones diarias. Eso es un montón, usted ni las piensa, pero usted las toma en modo automático. Usted decide levantarse, decide cepillarse los dientes, bañarse. Algunos deciden no bañarse, algunos deciden hacer algunas cosas, otros desayunan, otros no. Todo lo que hacemos nosotros es decisiones diarias, todo, en cada momento.
Usted decide trabajar, cuando está en el trabajo decide hacer una cosa, decide hacer la otra, decide decisiones continuas, decide darle un beso a su esposa, decide pasar tiempo con sus hijos, decide leer la Biblia, orar. Usted decide en todos los días, en todo momento. Pero cuando estamos pasando por los procesos, tenemos que ir con más cautela en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Porque escúchame, una decisión puede determinar el resto de tu vida, para bien o para mal. Por ejemplo, hay personas que han escuchado del Evangelio, que han escuchado que Cristo perdona, que han escuchado que en Cristo hay salvación, y la decisión de recibirlo, de aceptarlo, de creer en Él o rechazarlo, va a determinar el resto de la eternidad. Una decisión. Una decisión. ¿Cuántos están casados aquí? Felizmente casados. No, ya bajaron la mano algunos. Pastor, hay que trabajar en eso. Un día decidiste casarse con esa persona que está al lado. Desististe de decidir sobre los más de 3 billones de mujeres que hay. O tú, mujer, entre todos los hombres que hay en el mundo, decidiste casarte con el que tienes al lado. Tomaste una buena decisión, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, en fe. Pero tomamos decisiones continuamente. Hoy vamos a hablar de ese tema importante en los procesos donde a veces tomamos decisiones. Una decisión puede ser que tú decidas irte de un trabajo, que tú decidas casarte, que tú decidas entrar en un proceso de recuperación, de salud, etcétera, etcétera, moverse de un lado a otro, moverse a otra iglesia, moverse a otro trabajo. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. El libro de Ruth, algunos han concluido que el tema principal del libro de Ruth es la redención, y yo estoy de acuerdo con eso, porque el libro de Ruth es una historia redentiva de cómo se refleja ahí a través del libro de Ruth. El libro de Ruth, si uno lo analiza bien, es una maravilla de la gracia de Dios y de la redención de Dios y de la misericordia de Dios, aunque muchas veces nosotros le fallemos. Pero otros opinan que se trata del paso vacío a la plenitud de Dios. O sea, cuando una persona está completamente aislada, vacía, que está en medio del desierto y del dolor, a la plenitud en Dios. Y eso lo vamos a estar viendo a través de las predicaciones que vamos a estar dando en este pequeño secuencia de predicaciones. Seguimos hablando de los procesos. En la Biblia, un proceso, escúchame, en la Biblia un proceso es un conjunto de etapas o pruebas que Dios utiliza para transformar el carácter de una persona. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alguien podrá decir conmigo, yo lo puedo decir, estoy en proceso. Todos los que estamos aquí, aunque usted no lo diga, habrá alguno aquí que diga, no, yo no. Yo ya lo sé todo, yo ya estoy bien. Tú estás en proceso también, aunque no lo sabes. Y si no ha empezado, pues hoy Dios lo va a empezar en tu vida, para que se encamine y lo bendiga. Así que entonces son pruebas o etapas que Dios utiliza para transformar el carácter de una persona, para desarrollar su madurez espiritual y prepararla para cumplir un propósito divino. Dios no te procesa simplemente para incomodarte, no. Dios te procesa para transformarte y para cumplir su propósito. Escúchame, no puedes cumplir el propósito de Dios si no eres procesado por Dios. Y la semana pasada hablábamos de eso, hablamos de Jeremías capítulo 18, cómo nuestro alfarero por perfección nos toma como esas vasijas y Él nos hace. A veces toca que en los procesos seamos rotos. A veces vas a ser quebrantado en los procesos. A veces vas a ser de alguna forma humillado, no en un sentido malo, pero en un sentido donde tú te vas a darte cuenta
de que tú no eres nadie sin Dios. Así son los procesos. No se considera un castigo, sino una herramienta de formación que Dios usa. Amén. Una herramienta de formación que Dios usa. Eso nos habla en el libro de los Hebreos, capítulo 12, cuando dice que Dios al que ama disciplina. Y las disciplinas de Dios son procesos. Son procesos. A veces nos disciplina por las cosas malas que nosotros hacemos, pero a veces simplemente Dios lo que está haciendo es formándote, y aunque tú no se lo pidas, Dios, el día que tú le dices, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego y te recibo como mi Salvador. Pero también le dices, pero te recibo también como mi Señor. Entonces Dios dice, tengo luz verde aquí para entrar a la vida de esta persona y pasarla por los procesos necesarios para hacer de esta persona la persona que yo quiero que ella sea. Y ahí empezamos procesos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las decisiones. Noemí, su esposo Elimelech, el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Un significado muy hermoso, ¿no? Acerca de Elimelech. Pero ellos vivían en Belén, y Belén era una zona muy rica agrícola, una zona muy, pero muy bendecida. Belén, ustedes saben, muchos saben que significa casa de pan. Amén. Todos esos significados son importantes para lo que vamos a ir desarrollando en la predicación. Pero los tiempos eran difíciles, ahí como nos dice en el versículo 1, que eran muy difíciles los tiempos, por lo cual Elimelech toma la decisión, primera decisión de Elimelech, toma la decisión de mudarse a una tierra pagana. Eso es importante. La tierra prometida era donde ellos estaban, aunque estuvieran pasando un proceso difícil, aunque hubiera una hambruna, aunque estuviera una situación, aunque estuvieran pasando un problema, estaban en la tierra prometida, estaban en Belén. Y ellos deciden irse a Moab. Moab estaba más allá del desierto. Es más, ellos cuando venían del desierto habían pasado cerca de ahí, y Dios les había dado instrucciones de que ellos no se allegaran ahí, que no se acercaran, que no se mezclaran con ellos. Y Elimelech toma la decisión, primera decisión, mudarse para Moab, a una tierra de gente incrédula, una tierra con dioses paganos, una tierra que fue la tierra que simbolizaba el pasado de ellos en el desierto. Y él decide regresar allá. Tengamos eso en mente porque eso es importante. Para hacerlo, tuvo que hacer varias cosas. Tuvo que caminar a través del desolado paso de Jericó, a través del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cruzando el río Jordán. Tuvo que cruzar nuevamente hacia la tierra de Moab. Esa fue una salida definitiva de la tierra prometida. Imagínense, salió de la tierra prometida para irse a una tierra que lo único que tenía era un pasado vacío y lejos de Dios. Esto es importante que lo tengamos en mente. Esa salida entonces definitiva de la tierra prometida de Israel y el regreso al desierto del cual Dios los había librado a los israelitas cientos de años antes, fueron claramente pasos en la dirección equivocada. Y aquí quédese conmigo. ¿Cuántos caminan en la voluntad de Dios aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos una relación con Dios? Escucha lo que te voy a decir. Pase lo que pase, cualquiera que sea el proceso que estés pasando, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, porque esa decisión puede ser muy, pero muy difícil. Es mejor seguir en el proceso. Puede ser un desierto, hermano. Yo no sé, solo usted sabe y Dios sabe las situaciones que usted está pasando. Puede ser algo difícil. Puede ser algo complicado. Puede ser escasez. Puede ser que te sientes desanimado. Puede ser que te sientes desmotivado. Puede ser que te traicionaron, no sé. Murió alguien, no sé.
Pero sea cual sea el proceso, si eres creyente, no vuelvas atrás. Mantente firme en fe, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Muy bien. Fue una mala decisión, lamentablemente, que trajo una tragedia. Eso lo vemos en el versículo 2 al 5, cómo nos narra la tragedia que trajo esto. ¿Por qué fue una tragedia? Bueno, porque llegando a Moab, murió Elimelech. Murió. Y 10 años más tarde, murieron sus hijos, sus 2 hijos. O sea que en 10 años, una desgracia tremenda. No hay garantía de que él no hubiera muerto si se hubiera quedado, pero estoy seguro que si se hubiera quedado en la tierra prometida, que si se hubiera quedado esperando en Dios, que si se hubiera quedado clamando a Dios, Dios le iba a proveer. Ellos lo sabían y lo habían escuchado, que en el desierto donde no había nada, donde no se podía sembrar, donde no había agua, no había comida, no había alimentos, ellos sabían de la historia del pueblo de Israel, cómo Dios hacía bajar maná del cielo, cómo Dios podía bendecirlos a través, hasta carne les dio codornices. Cómo Dios hacía, les daba aire acondicionado en el desierto, en el sol del día. Dios los cubría con una nube. En la noche por el frío tenían calefacción. Dios les daba una columna de fuego. Sus ropas no se envejecieron. Todo eso lo sabía Elimelech. Pero estaba pasando un proceso. ¿Sabes qué? Escúchame. Porque los procesos van a demostrar dónde realmente está tu fe. Los procesos son espejos que van a revelar realmente en quién nosotros confiamos. Y lamentablemente tomaron esta decisión y como sabemos nosotros la historia, murió él, murieron sus hijos, llegaron allá a una situación muy complicada y Noemí se quedó, cuando muere Elimelech, se queda a cargo de sus 2 hijos. Y después mueren estos 2 hijos. Entonces, imagínense la situación. Imaginen la situación. Con el paso de tiempo, en 10 años, murió su esposo y sus 2 hijos. Quedó sola esta mujer, sin nadie. Bueno, ya los hijos se habían casado con Orfa y con Ruth, moabitas. Y esta mujer quedó sin nada. Y en estos tiempos no era como los tiempos de hoy de la mujer, que hoy en día la mujer puede trabajar, en aquellos tiempos las mujeres tenían demasiadas limitaciones, muchas limitaciones, muy complicadas. Y Noemí no solamente había perdido su familia, era mujer, ya estaba mayor, ya ella no podía rehacer su vida y ella decide regresar a la casa de pan, a Belén. Ella escuchó que Dios había visitado a Belén y decidió regresar allá después de haberlo perdido absolutamente todo. Escúchame, una mala decisión en tus procesos pueden hacer que tú pierdas todo. Algunas personas hasta la vida, como le pasó a Elimelech. Algunas personas hasta la vida. Las decisiones que nosotros tomamos son más importantes de lo que nosotros pensamos. Es por eso que necesitamos estar certeros de que las decisiones que tomamos están en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que te va a garantizar el bienestar del resultado que vas a recibir por esa decisión. Que esté en la voluntad de Dios. Así que lamentablemente a esta mujer le tocó vivir esa situación tan difícil. Es decir, que esta fue la mano directa del juicio de Dios contra ellos, lo pueden decir algunos. A veces es difícil discernir por qué suceden las tragedias o cosas tan trágicas. Lo cierto es que el cambio de escenario no mejoró las cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, mire, a veces hay cosas que suceden en nuestra vida por consecuencias a nuestras decisiones o al pecado que nosotros cometemos. Pero a veces hay cosas que simplemente surgen.
Y usted cuando ve a una persona que está pasando una situación, no piense que es que esa persona está en pecado, porque es un pensamiento religioso. A veces hay personas justas ante Dios que pasan situaciones sin causa, que simplemente les toca vivir una enfermedad, o les toca vivir la muerte de su esposo, de su esposa, de un hijo. Les toca vivir situaciones complicadas, perder un empleo, quedar sin nada, no sé. Pasamos por procesos difíciles, problemas familiares, problemas con los hijos, pasamos situaciones difíciles. Eso es normal que lo pasemos en la vida, pero debemos de entender que Dios es soberano y que a veces también sin causa, a veces pasamos nosotros por procesos y a veces no los andamos buscando, simplemente los pasamos, vienen a la vida. Y tal vez Dios los permite porque quiere sacar de ti o formar en ti una persona distinta, un carácter distinto. Quiere bendecir tu vida, beneficiar tu familia, porque Dios cuando nos toma, Él va a querer bendecirnos siempre. Pero no todas las bendiciones de Dios vienen así porque simplemente surgen, no. Algunas vienen a través de los procesos. ¿Cuántos alaban a Dios por los procesos? Levante la mano al cielo y diga: gracias Dios por los procesos que estoy pasando. Y diga conmigo: no voy a renunciar, bendito Dios. No voy a volver atrás. Esto es de valientes. Esto es de hombres y mujeres de fe. Esto es de creer en Él, de creer en su favor, de creer que está con nosotros, de creer en quién es Él. Muy bien, vamos a hablar de esas tres experiencias. Estas tres experiencias desde tres perspectivas distintas, que son la de Orfa, Ruth y Noemí, sobre las cuales podemos aplicar a nuestra vida. Así que estas tres perspectivas, usted se va a encontrar en alguna de ellas. Usted se va a encontrar en la historia de Orfa, o la de Noemí, o la de Ruth. En alguna de esas tres se va a encontrar usted. Vamos a hablar de la de Orfa primero, ¿ok? Porque fue la primera que tomó la decisión después de Elimelech a desistir de ir en camino a la casa de pan y volver a Moab, a sus dioses y a su pueblo. Tuvo la oportunidad. Orfa significa terca, de dura cerviz, la que vuelve la espalda o la que se aleja. Eso significa Orfa. Terca, de dura cerviz, la que vuelve la espalda o la que se aleja. Ella representa a aquellos que al enfrentarse a la prueba en el proceso deciden volver atrás. Usted no tiene idea cuánta gente han tomado esa decisión. Miles, me atrevo a decir millones, que en algún momento estuvieron como ustedes sentados así en una iglesia y hoy están en Moab. Algún momento estuvieron recibiendo de la gracia de Dios y hoy están en Moab. Algún momento fueron oyentes de una palabra de vida como esta, pero hoy están en Moab porque decidieron hacerlo. Ella representa a esos. Este personaje representa a aquellos que huyen y abandonan los procesos. Diga conmigo: yo no soy de los que abandono los procesos. No los abandonamos los procesos. Ella representa a los que huyen y abandonan los procesos y las pruebas de la vida. Los que se alejan de Belén, que es la casa de pan, donde nuestro Padre nos bendice. A pesar de que Orfa había escuchado las maravillas de Dios, porque Noemí se había encargado de enseñarles a ella quién era Dios. Si Noemí no les hubiera enseñado eso a ellas no hubieran decidido hacer viaje, alistar sus maletas y encaminarse con Noemí. Aquí hay un detalle importante. Orfa decide volver atrás antes de llegar a Belén. En medio de la decisión, en medio del camino, porque ya ella había decidido, y usted lee, lo leímos, dice que ella lloraba, él le tenía mucho afecto a Noemí. Ella sabía que Noemí era una mujer de Dios, una mujer de verdad, una mujer sincera.
que había cometido errores, sí, como todos lo habían hecho. Pero Noemí era una persona que amaba a Dios. Y Orfa lo sabía. Ella había escuchado de las maravillas de Dios, de su fidelidad, de su provisión, y aún estaba convencida de seguir a Noemí. Pero aún así decidió volver atrás donde la esperaba su antigua vida, sus dioses y lamentablemente la historia de su propósito y descendencia iban a desaparecer del libro sagrado. Y lo más triste, abortar el propósito de Dios para que no se cumpliera en su vida. Qué tremendo, mi amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque ahí acaba la historia de Orfa. Pero la historia de Ruth continúa. Y la de Noemí. Vamos a ir desarrollando esto en las próximas semanas, porque es una historia maravillosa. Pero Orfa decidió que su historia se cortara. Algunos, esto es extrabíblico, es información extrabíblica. Yo no lo quiero traer como un punto teológico verdadero, es simplemente una referencia como historia, porque algunos de los escritos judíos dicen, esto no está en la Biblia, ¿ok? Y yo no estoy diciendo que esto es real, pero algunos de ellos dicen que Orfa fue la mamá de Goliat en algunos de los escritos judíos, ¿verdad? No sabemos eso no sé si es real, eso es simplemente una referencia a una de las historias que hay en algunos escritos judíos, que dicen que ella llegó a tener 4 hijos gigantes y que ella era la mamá de Goliat, que era uno de los gigantes. Eso es una referencia. Sea eso o no sea cierto, yo no sé. Lo que yo sí sé es que la historia de Orfa no sigue una Biblia. Se acabó ahí. Se acabó la vida. No murió ahí. Yo no sé ni cómo murió, ni cuántos años tenía, ni nada. Porque desistió de seguir en el proceso, de tomar la decisión, de confiar en Dios a pesar de las circunstancias de la vida que ella estaba viviendo. Y se volvió atrás. Por eso le dije hace un momento atrás, nosotros no podemos volver atrás. No podemos hacerlo. Orfa me recuerda los corazones representados en la parábola del sembrador, especialmente los que la palabra dice que la semilla cayó sobre la piedra, o sea, el camino de piedra y sobre los espinos. Me recuerda ese corazón cuando estaba preparando la prédica, el Señor trajo a mi mente esa parábola que está en Lucas 8. Escuche lo que dice ahí. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Eso le pasó a Orfa. Probablemente cuando Noemí le contó todas las historias de Dios, de cómo Dios lo había sacado al pueblo de Israel, de cómo Dios era fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Ella probablemente había recibido todo eso. Reciben la palabra con gozo, pero estos, dice, no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque no están arraigados al Señor, porque no están enraizados. ¿Usted ha visto la palmera? Mire, cuando vienen los huracanes en las costas, esos huracanes, las casas las levantan, los edificios, las estructuras de acero las mueven, pero las palmeras, mire, hacen esto, caen y se vuelven a levantar. ¿Sabe por qué? Por la raíz. Y si usted es un creyente y no se establece, no echa raíces en su fe, déjeme decirle que cuando venga la prueba no va a poder resistir. Eso le pasó a Orfa. Tomó la decisión incorrecta. Versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, es el segundo ejemplo. Estos son los que oyen. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Pero yéndose son ahogados. Escuche, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ay, Dios quiera que ninguno de ustedes se esté identificando aquí. Pero si este es uno de ustedes, hoy es el día de su redención. Representa a aquellos hombres. Mire cómo dice la palabra: ahogados.
¿Hay alguno aquí que haya estado a punto de ahogarse? 1, 2, 3, 4. Hay varios, 5, 6. Yo también, 7, 8. Bueno, hay varios. Qué sensación tan horrible, ¿no? Yo cuando era niño, no sé, por un tiempo padecí de algo, me enfermé como una bronquitis, no sé qué fue. Y yo no podía toser porque donde yo tosía se me bloqueaba todo y no podía respirar. Y yo recuerdo eso fue como un trauma. Y yo hacía, y así hacía yo, no podía respirar ni por la boca ni por la nariz. Y es una situación horrible. Vea lo que dice: son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué ahoga en los corazones de esa persona? La esperanza de un Dios redentor, de un Dios todopoderoso, de un Dios de misericordia. Reciben la palabra, hermanos amados, y por el momento tal vez se emocionan y dicen sí es cierto, pero salen allá y cuando se enfrentan a la tentación, cuando se enfrentan a los negocios, cuando Satanás les sirve la mesa ya para distraerlos, para apartarlos de la fe, para que no estén en la iglesia, para que no lean la Biblia, para que no obedezcan a Dios, ¿sabe qué? Ceden. Es lamentable, pero es lo que sucede. Los que están entre espinos son las personas que tienen un corazón dividido, que representa a quienes escuchan, pero las preocupaciones de la vida, el engaño, las riquezas y los deseos mundanos ahogan el mensaje, impidiendo que madure y dé fruto. Los que están así tienen ese corazón dividido, igual los que están como el corazón de la palabra que cayó en los pedregales, representa a quienes escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, los ahogan por completo. Orfa y Ruth tenían lazos familiares más fuertes en Moab que con Noemí. En Moab tenían su familia, tenían su madre. Ella les dice: regresen a su madre. Así les dice la palabra que usa, no dice sus padres. No sé si ellas no tenían papá o si ya el papá había muerto, pero ella dice: regresen a su madre. La madre que los había parido, que los había cuidado, que los había criado, la madre que había estado por ahí con ellos. Esto es difícil, porque Jesús en un momento él dice eso, que aquel que no deja madre, padre, familia por causa de él no es digno de él. Escuche, hermano, Jesús no está diciendo aquí denle la espalda a su papá, porque la Biblia no se contradice. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero si obedecer a mi mamá y a mi papá va a hacer que yo me aleje de Dios y que mi alma se pierda en el infierno, entonces no hay negocio. Porque el día que llegues a la presencia de Dios, tú no le vas a poder decir: es que mi mamá me dijo esto, es que mi mamá no creía que yo debería ir a la iglesia, mi papá, no, Dios te va a decir: ¿qué decidiste tú? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Decidiste volver a Moab o decidiste ir a Belén, a la casa de pan donde te esperaba tu padre? ¿Qué decidiste tú? Ellas tenían, ambas tenían familiares allá, por lo que tenía sentido, humanamente tenía sentido que se quedaran en Moab, en lugar de ir a una tierra que no era de ellos, o sea, a la tierra de Israel, a la tierra de Belén. Tiene sentido. Mire, esto es importante. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero a su fin son caminos de muerte. Hay cosas en la vida que van a tener sentido común y humano, pero no van a tener un sentido divino. A veces nosotros tomamos decisiones impulsados por lo que nosotros vemos y por lo que los demás dicen. No, vente para acá, viera qué bien me está yendo a mí. Oh no, viera esto y lo otro. Y entonces nosotros tomamos decisiones en base a la opinión de esa persona, en lugar de buscar la dirección de Dios y decirle: Señor, dime si esto es tuyo o no es. Dime si debo de ir o no ir.
Dime si tengo que tomar esta decisión o no. Y así vivimos nosotros muchas veces, dando vueltas en el desierto. Lucas 9:62, en traducción lenguaje actual, dice: Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Esta versión dice, por eso lo traje en esta versión porque me gusta cómo lo dice, los surcos le salen torcidos. ¿Recuerda la analogía del campesino? Si el campesino va guiando el animal o lo que sea, o va empujando el arado, imagínense, el campesino tiene que ir enfocado porque ese surco tiene que quedar rectecito para poder sembrar bien. Pero si el campesino va acá y empieza a mirar atrás, no va a terminar allá, va a terminar allá. No va a ser una línea, va a ser una rueda. Esa es la idea. Cuando nosotros miramos atrás, ¿recuerdan la mujer de Lot? ¿Qué hizo? Ahí quedó. ¿Qué hizo Orfa? Volvió atrás. ¿Qué hicieron ustedes? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted no tiene excusa, porque está recibiendo la palabra y hoy te dice Dios, no vuelvas atrás. Si vuelves es tu decisión, pero Dios te dijo cuál era el mejor camino para tu vida, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos, para tu bienestar. Número 2, el segundo personaje, la segunda perspectiva, Noemí. Noemí significa placentera, deleite, gracia y esplendor. Significa dulzura, agradable o hermosa. Qué lindo, ¿no? Ese nombre, Noemí. Eso es lo que significa. En contraste, al perderlo todo, incluyendo a su esposo y a sus hijos, Noemí sufre una crisis de identidad y en lugar de llamarse placentera, hermosa, dulzura, deleite, dijo, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, que significa amargura. Wow. ¿Cuántos de ustedes estarán con un cambio de identidad en este momento? Se sienten amargados, se sienten en la cueva de la amargura, sienten que el proceso los tiene a ustedes contra la pared, sienten que la prueba ya está haciéndoles perder la fe. ¿Cuántos de ustedes estarán en esa situación en este momento? Tal vez no están en la de Orfa porque no han vuelto atrás, gloria a Dios por eso. Si están aquí es porque no han vuelto atrás. Pero tal vez estás en un proceso donde te sientes como Noemí. Ya no te sientes hijo de Dios. Ya no te sientes con la identidad de una persona bendecida a la cual Dios cuida. Mire, Noemí dijo, Dios nos tiene en este proceso. Así prácticamente lo dijo ella. Porque cuando nosotros pasamos los procesos, muchas veces tendemos a culpar a Dios. ¿Sabías? Y a veces Dios lo que está haciendo es tratar de librarnos del proceso, de la consecuencia que muchas veces nosotros cometemos en los actos. Pero Dios nos dice a nosotros en este día, si estás en la cueva de la amargura, yo le decía a alguien ayer, a nosotros no nos definen las circunstancias de la vida, ni aún nos definen los lugares. Nos define la fe que tenemos en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, no importa dónde estés y no importa lo que estés pasando, Dios te va a sostener sin importar lo que pase. Y Noemí había caído, en esa crisis de identidad que nos pasa a nosotros cuando estamos en los procesos. ¿Cuántos no han pasado eso? Yo levanto la mano porque yo he pasado por esos momentos
donde uno muchas veces hasta duda si realmente Dios está con nosotros. Y a veces decimos nosotros, yo he orado por esto, pero veo que las cosas no cambian. Estoy pasando, ya son 3 meses, ya son 1 año, ya son 6 meses, ya son 10 años, ya son 5 años. Pero estás en pie. Y hoy estás aquí. Y Dios te está diciendo, confía. Porque pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Lo prometió. Aún en lo más oscuro de la cueva, Dios no te va a abandonar. Noemí representa a aquellos que caminan en la fe y pasan por procesos muy duros en la vida, a tal punto que llegas a sentirte en desaliento, inseguro, hasta vergüenza muchas veces, que pierdes el valor y la perspectiva del propósito de Dios, a tal punto que sientes que estás en la cueva de la amargura. Habrá alguien que se siente aquí, se siente de esa manera. No levante la mano y no diga amén. Si quiere hacerlo, gloria a Dios. Porque es de valiente reconocer los procesos que estamos pasando. Hay gente que a veces está pasando procesos y no dicen nada. Los viven solos, ¿sabes? Y eso no está bien. Porque tú necesitas gente que esté a tu lado, que te esté levantando las manos. Y a veces la gente pasa procesos y a veces dicen, no, es que el pastor no me dijo nada, nunca me visitó, no me llamó. Y yo no sabía que yo no soy Dios. Los hermanos no son Dios. Noemí quería vivir en amargura, quería estar sola. No quería ni que sus nueras estuvieran con ella. No quería depender de sentirse como una carga así para sus nueras. Mira, a tal punto había llegado ella que ya había perdido la esperanza. Dijo, ya no me llamen placentera, ya no me llamen Noemí, llámenme en amargura, la amargada, la que está en esta cueva de oscuridad, la desplazada, la sin esperanza, la castigada, la que ya no tiene otra opción. Llámenme de esa manera. Ya yo no soy aquella. ¿Por qué? Porque yo me fui con todo y vine sin nada. Lo perdí todo. Hermano, yo no sé lo que estás pasando. Pero sí hay algo que nosotros no podemos perder de perspectiva, lo que nosotros somos. A pesar de lo que estemos viviendo, la gente nos va a tildar de muchas maneras. La gente nos va a decir un montón de cosas y nos va a definir de un montón de formas. Pero lo que diga Dios es lo más importante. Y si yo estoy en el proceso confiando en Dios, pase lo que pase, Dios va a estar conmigo, bendito Dios. Y sigo siendo un hijo de Dios. Sigo siendo parte de su promesa, sigo siendo parte de su pueblo. Eso no se nos puede perder de perspectiva cuando estamos en la cueva de la amargura y en estos procesos difíciles. En el verso 20 y 21 dice, y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mire. Era tanta la amargura de Noemí que sentía prácticamente el juicio y el castigo de Dios sobre su espalda. Lo que Noemí menos sabía, lo que Noemí menos esperaba y lo que Noemí menos pensaba era el plan que Dios tenía. Bendito Dios. Porque detrás de todo proceso amargo hay un plan divino de bendición para tu vida. Usted va a ver Noemí en el capítulo 4 como termina la historia, pero no es la misma del capítulo 1. Tal vez tú estás en el capítulo 1 de tu vida, pero no vas a ser el mismo del capítulo final de tu vida. No sé cuántos procesos te van a tocar seguir pasando, pero lo que sí te digo es que Dios va a estar contigo desde el capítulo 1 hasta el capítulo final de tu vida. Dios no quiere que la historia de tu vida se desaparezca de los libros del trono de Dios. ¿Sabías que nuestra historia se está escribiendo en los libros divinos? ¿Sabías eso?
Nuestra historia se está escribiendo. La historia del que está en el propósito de Dios se está escribiendo. ¿Cómo irá mi historia? ¿Llevará un surco recto hacia la voluntad de Dios? ¿O será que va media desviada y está perdiendo rumbo y propósito? Noemí estuvo a punto en tal amargura, pero ella, a diferencia de Orfa, vemos en Noemí una mujer quebrantada como una vasija de barro, quebrada por completo, pero con su fe en la esperanza del Redentor, y por eso regresa a la casa de su padre para ser restaurada y fortalecida del proceso tan duro y difícil de la vida que estaba pasando. Mire, hermano, yo sé de personas que están pasando por procesos en este momento muy duros, personas cercanas a nosotros y lejanas, en este país y en nuestro país, procesos difíciles. Pero mis palabras a esas personas siempre son: confía en Dios. Yo no voy a poder estar ahí, pero Dios va a estar contigo todos los días en el proceso. La gente te va a abandonar, el pastor no te va a llamar, tal vez no te va a visitar, pero Dios va a estar ahí a tu lado todos los días en el proceso. Todos los días. Eso fue lo que Noemí había creído y recordado, que Dios era un Dios de gracia y de misericordia. Ella sabía la historia. ¿Usted sabe la historia? ¿Usted sabe que Dios perdona? Que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará y más. Usted sabe que a veces nosotros le fallamos a Dios y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, claro, que cambiemos y todo lo demás, pero también quiere restaurarnos. No quiere dejarnos en amargura. El que quiere dejarte en la cueva de la amargura se llama Satanás. Quiere que tú estés encuevado, sin esperanza, sin visión de la vida, sin propósito en tu vida. Él quiere engañarte y tira los dardos a tu mente para que tú creas que no tienes valor, de que no vales nada, de que no eres nadie. Quiere hacer desaparecer la identidad que tú tienes en Dios. Tu identidad no la define lo que dice la gente, la define lo que dice la palabra, lo que dice Dios de nosotros. Y nosotros no podemos permitir que esas cosas externas vengan y turben lo que Dios quiere hacer en nosotros. Noemí no había nacido para morir en la cueva de la amargura. Ella había nacido para algo más grande que Dios iba a hacer en ella. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en las siguientes prédicas. Vamos rápidamente a la tercera. Bendito Dios. Ruth, tercera perspectiva, la vida de Ruth en este capítulo. Ruth significa amiga, compañera o belleza. Esta mujer representa a aquellos que, a pesar de que no merecían nada y su vida era limitada y sin propósito, ¿cuántos se identifican con eso? Ninguno. Cuando usted estaba sin Cristo, usted no merecía nada. Tal vez no lo sabía, pero lo voy a decir porque nadie levantó la mano. Usted era un pecador que lo único que merecía era el castigo eterno. Y yo también. No merecían nada, absolutamente nada. Tú ni tan siquiera eras parte del pueblo de Dios, de Israel, digamos, en aquel tiempo. No venimos de ese linaje. Dice la Biblia que usted y yo estábamos perdidos en delitos y en pecados. No merecíamos absolutamente nada. No éramos pueblo de Dios, no éramos nadie. No teníamos identidad. Éramos simplemente creación de Dios, pero estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Había tinieblas en nuestra alma y nuestro corazón. Nuestro espíritu estaba apagado. Eso era Ruth, pero a pesar de eso, alguien, Noemí, empezó a hablarle a Ruth. Y Ruth empezó a escuchar del Dios de Israel. Y Ruth empezó a escuchar de las grandezas del Dios de Israel.
Y Ruth empezó a escuchar de que Dios era un Dios de grande y que era un Dios de misericordia. Y Ruth sabía que aunque ella no era israelita, sabía que Dios era un Dios justo y un Dios grande en misericordia. Y eso lo sabíamos nosotros. Entonces, Ruth representa a esas personas como nosotros que no merecían nada, que su vida estaba limitada, sin propósito, pero decidieron creer en Dios. ¿Cuántos hemos decidido creer en Dios? Abrazó esa pequeña luz de esperanza, creyendo no solamente en lo que Noemí le había enseñado, sino en lo que Dios podía hacer en favor de su vida. Ella es un ejemplo de obediencia, de fidelidad, de amor hacia su suegra, y poniendo su esperanza en aquel que era invisible y ajeno para ella. En la parábola del sembrador, a Ruth la podemos representar con el corazón que cayó la semilla en buena tierra. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. ¿Cuántos retienen la palabra oída? Algunos se les olvida de qué mañana. Retienen la palabra oída y dan fruto con... Esto es clave. Esta última palabra es clave. Porque algunos dan frutos de vez en cuando. Cuando se sienten, hoy siento ayudar a aquella persona. Hoy siento hacer esto, lo otro. No, dan fruto con perseverancia. La vida del cristiano tiene que ser una vida perseverante. Tiene que ser una vida que empuje, una vida que camine. La vida cristiana no puede ser una vida estática, tiene que ser una vida en movimiento. Todo lo que tiene vida se mueve. Y cuando algo está estático, cuando algo está detenido, es porque o no hay vida o está en un proceso que lo tiene apagado. Pero Dios quiere que te muevas ¿hacia dónde? Hacia Él, hacia adorarlo a Él, hacia honrarlo a Él, hacia obedecerlo a Él, hacia cumplir sus propósitos, hermano, a creerle a Él más que cualquier cosa que el mundo nos pueda presentar. Un hijo de Dios no negocia con el mundo. No negocia con el mundo. Ruth es un ejemplo entonces de obediencia. En buena tierra, ese corazón es un corazón productivo. Representa a quienes escuchan, comprenden, aceptan la palabra, la atesoran y producen cambios visibles, duraderos. Son resilientes. Son personas que resisten. Son personas que se mantienen. Son personas perseverantes. Ruth, una mujer resiliente que decidió dejar todo atrás, incluyendo su familia y aspiraciones de la vida temporal. A diferencia de Orfa, decidió creer, ser leal, pasó a ser alguien que nunca imaginó ser, y su propósito quedó plasmado de una manera magistral en el libro de Ruth. Magistral. Y cuando vayamos al capítulo 4, usted se va a dar cuenta por qué. Porque en esta serie de predicaciones vamos a aprender muchas cosas. No solamente el propósito redentor de Dios para nuestras vidas. Dios quiere, escúchame, quiere terminar la obra en ti de una manera magistral. Es que eso es lo maravilloso, porque de lo vil y despreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. De lo más bajo, nosotros. Nadie daba nada por nosotros. Nosotros no valíamos nada, hermano. Pero Dios dijo, alumbró en nosotros y nos trajo a Él con cuerdas de amor. Y dijo, de esta persona que no es nadie, yo voy a ser alguien. Un hijo mío, un representante del reino de los cielos. Una persona que tiene una función en el cuerpo de Cristo. Un embajador del reino de los cielos en un mundo que está bajo el dominio de las tinieblas. Una persona que Cristo va a brillar a través de él.
Una persona que el día que suenen las trompetas la va a escuchar. Una persona que un día va a estar de pie ante el trono de Dios, ante el tribunal de Cristo, y va a escuchar sus dulces palabras cuando diga: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Eso es una persona resiliente, mi amado hermano. Y Ruth fue esa persona. Esa persona. El versículo 16 del capítulo 1 nos dice: respondió Ruth. Es que esta declaración, mi amado hermano, esta declaración, bendito Dios, esta declaración bendita, aleluya. Esto te debería conmover tu corazón, te debería retar, te debería proponerte una fe distinta, te debería hacer pensar distinto, debería retar tu pensamiento, debería sacar de ti la luz de Cristo que en algún momento te alumbró. Vea lo que dice esta mujer. Respondió Ruth y dijo: no me ruegues que te deje. Aleluya. No, a mí no. Yo estoy segura en lo que he creído. Yo estoy firme en la decisión que yo tomé. ¿Cuántos están conmigo aquí? Yo estoy firme en la decisión que yo tomé. Yo sé a quién yo voy. Yo sé hacia dónde voy y en quién he creído. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Aleluya. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Noemí. No por Noemí, sino porque el Dios al cual Noemí conocía, y al Dios en el cual ella creía. Y Ruth dice: yo quiero ir por ese mismo camino. Yo no quiero regresar atrás. Yo no quiero seguir a mi concuña Orfa. Porque Noemí le dijo: vete, mira como tu concuña hizo. Vete con ella atrás, vete para ante tus padres, vete para tu pueblo, vete para tus dioses. Ruth dijo: no. Yo tomé una decisión. Mi decisión fue caminar contigo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo tomé una decisión. Mi decisión fue caminar con Cristo. Mi decisión fue creer en Cristo. Mi decisión fue estar con Él y caminar con Él a pesar de los procesos de la vida y de las pruebas que nosotros pasemos. No me pidas que me aparte. Eso es lo que el diablo trae a tu mente muchas veces. ¿Para qué vas a la iglesia? Alabe a Dios. ¿Para qué lees la Biblia? Entra al Facebook, entra al Instagram, ve al TikTok. Hay más entretenimiento ahí. ¿Para qué lees la Biblia? Ese libro tan aburrido. Eso es lo que el diablo te dice a tu mente. ¿Para qué adoras a Dios? Nadie te está escuchando. Hazlo en la iglesia cuando está la gente ahí. Levanta la mano, porque ahí piden que levante la mano. Entonces tú levántalas también. ¿Para qué? Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Poderosísimo, mi amado hermano. Qué poderoso. Qué poderoso es eso, bendito Dios. ¿Sabes por qué? Porque Ruth no era israelita. Ruth era moabita. Ella no tenía cabida en ese pueblo. Pero la fe de una persona, por eso Jesús dijo: aquel que tiene fe, bendito Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, una fe así, tuvieras el poder de desarraigar este monte y moverlo y sembrarlo allá en el mar. Hermano, esta fe es digna de admirar, pero también digna de repetir. Ella no era parte del pueblo de Israel, pero vea la declaración que está haciendo ella: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no sé si usted se identifica, pero a mí me da escalofrío en este momento. Esta declaración me está dando escalofrío en este momento. Muchos usan esta declaración para admirar el aprecio que ella le tenía a Noemí, la fidelidad como amiga de Noemí. Es cierto, sí.
Pero eso es la apariencia del texto, pero el texto es más profundo, es una fe inquebrantable. Es la fe de una persona resiliente. Es la fe de una persona que persevera. Es la fe de una persona que, a pesar de las circunstancias, de los procesos, de las pruebas, de las situaciones que pasamos en la vida, no importa lo que pase, bendito Dios, nosotros vamos a estar determinados. Tú serás mi Dios, aleluya. Y yo voy a ser pueblo de Dios. Y yo voy a ser hijo de Dios. No importa lo que pase. Una fe digna de admirar. Era un compromiso noble, incluso sobresaliente, de amiga a amiga. Pero el compromiso de Ruth con Noemí fue más allá, porque ella dijo: y tu Dios será mi Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe qué está diciendo Ruth? Y escúcheme, porque aquí es un momento clave del mensaje. ¿Sabe qué está diciendo Ruth? Noemí, yo renuncié a mi vida antigua. Yo renuncié a mis dioses antiguos, a mis ídolos antiguos, y he adoptado un nuevo Dios. Y el Dios al cual me he propuesto buscar es tu Dios. Así que no me pidas que yo me regrese, porque yo no vuelvo atrás. Yo estoy determinada a que el Dios tuyo va a ser mi Dios, a que el Dios tuyo va a ser el Dios que me va a bendecir a mí también. Ya no voy a ser bendecida por ti simplemente. Ahora voy a tener una relación directa con Dios, donde Dios me va a bendecir a mí directamente, porque Él se va a convertir en mi Dios. ¿Cuántos pueden decir esa declaración? ¿Cuántos pueden afirmar su fe de esa forma en este día? Póngase en pie en este momento. Alabado.